Hola a todos, vamos a hacer la parashá Koraj completa. Y bueno, esta parashá, aparentemente que ya la hemos tocado con detalle años pasados, yo me basé en las enseñanzas de mi maestro y como siempre complementaba con algunas literaturas del Arizal y aspectos que nos ayudaban a comprender el contexto. Pero finalmente siempre la guía ha sido mi maestro. Nada más que en este año que he podido desarrollar esta parashá directamente del Zohar, juntamos todos estos aspectos, pero hay un capítulo de Raya Memná del Pastor Fiel que no lo incluyó mi maestro dentro de su explicación. El motivo lo desconozco, pero traté de desarrollarlo. Así es que vamos a tener una parte relativamente tradicional y una parte muy compleja técnicamente al final de la parashá. Ya hemos comentado en años anteriores quién era Koraj. Koraj literalmente era de la tribu de Leví, era primo de Moshe, o sea, dice que era hijo de Leví, hijo de Kehat, y por lo tanto era pues de la generación de Moshe, eran primos. Un hombre de gran sabiduría, pero que desgraciadamente intentó traer la discordia a este mundo. Y lo hizo a través de la calumnia, de la mala boca, la infección que fue resultado de la violación de Jabá, la mujer de Adán. La Torá es el poder de la columna derecha y los levitas representan la columna izquierda. Vamos a entender con más detalle qué representa un levita más adelante. Al momento en que la columna derecha representa el Gesed, ese Gesed, esa clemencia pura, es el sumo sacerdote. Entonces hay una diferencia entre el levita y el sumo sacerdote, y eso es parte de lo primero que empieza a explicar el Zohar. Los levitas representan la columna izquierda dominada, es decir, representa el rigor, el juicio dominado, controlado. Un levita podríamos compararlo con un cabalista que está estudiando los secretos, que hace un proceso para efectos de transformar el rigor en clemencia. Sin embargo, el sumo sacerdote ya es Gesed puro. Ese ya ha transformado todas sus malas cualidades en buenas cualidades. Entonces Koraj pretendió invertirlos. Eso es como si destruyese el mundo. Y lo hizo porque dice que pero tomó mal consejo. Perseguía algo que no era de él. Y siendo que ostentaba el nivel de un Cohen Gadol. Y la verdad es que para llegar a sumo sacerdote tenía las cualidades para poder llegar a ser uno, en términos de sabiduría, pero no en cuanto a sus cualidades. Y es que no todo es conocimiento, mucho es la disciplina y el estudio de las virtudes para efectos de transformar nuestras malas virtudes en buenas virtudes. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, su función fundamental era traer paz. Y Koraj buscó lo contrario. Lo que buscó, a pesar de todo su conocimiento, era una persona que tenía poder, renombre, era una persona que tenía muchos seguidores, grandes alumnos, pero él buscó lo contrario, buscó el conflicto. Quiero aclarar que todos llevamos un Koraj dentro de nosotros. Cuando no hacemos la paz entre los grados superiores y los grados inferiores. Cuando nosotros no logramos hacer la paz entre el mundo físico y el mundo espiritual, nosotros somos generadores de esa división. Y hay muchas formas de hacerlo, a través de la ira, de los celos, de la envidia, de muchos aspectos. Pero no solamente también entre nosotros. También muchas veces generamos un conflicto entre los grados superiores e inferiores con otras personas. Y ya ni se diga las discrepancias que muchas veces sentimos entre nosotros y las otras personas o dentro de nosotros mismos. Entonces empieza la parashá en el Zohar diciendo, pero Koraj, hijo de Itzhar, hijo de Kehat, hijo de Leví, tomó. Y explica a Rabí Abba
que el estudio de los temas supremos de la Torá son preciosos. Es decir, los estudios de la Torá no son en el sentido literal, son un tesoro precioso de muy alto nivel en cuanto a su profundidad. Viene una expresión en el Salmo 19, versículo 11, donde dice: más deseables que el oro, aún el oro más fino, más dulces también que la miel y el panal. A eso se refiere, a que el estudio de los secretos son considerados como algo más deseables que el oro fino. Y literalmente comienza diciendo el Zohar que quien se afana en la Torá se esfuerza como si ésta fuera el santo nombre y es salvado de todo mal. Es decir, quien estudia la Torá, quien se esfuerza, quien dedica su vida a ese estudio, es como si éste estuviera afanado en todo el santo nombre. Es decir, como si la Torá fuera un solo nombre, y es, de hecho, un solo nombre, se afana en ese santo nombre y es salvado de todo mal. Ojo, no dice que no va a tener dificultades, ni tampoco expresa que no va a ser afectado por el mal, pero es salvado de todo mal. Y es salvado en este mundo y rescatado también en el mundo por venir. Dice el Zohar, es adherido al árbol de la vida y él es parte de todo. Es decir, la persona que estudia la Torá es la que estudia todas las reglas que están relacionadas con el mundo del alma y es parte de todo, puesto que el alma conecta con todos los mundos, desde el físico hasta el más elevado. Dice el Zohar, incluso esa persona es libre de la muerte, ya que conecta directamente con la Sefirá Biná, pues el exilio de Israel es consecuencia de la ignorancia de la Torá. Entonces, ¿por qué muchas veces sufre Israel? Por su ignorancia, por su exilio. Por eso, cuando se recibieron las tablas de la ley, no dice leas harut, grabadas, tablas que eran grabadas, sino dice el Zohar le jerut, que significa libertad. La libertad que está disponible en la Torá es el poder de la derecha, que es el Gesed y es la paz. Y quien trata de invertir esto y trae la discordia, es como si destruyese al mundo. De hecho, explica mi maestro que la palabra paz, shalom, es un nombre de Dios. Cuando nosotros decimos Shabbat Shalom, en realidad es un aspecto muy profundo. Shalom tiene un significado profundo como nombre, y por el otro lado, Shabbat, que también es Tashub He, regresar a la letra G de Binah a través de Shalom. Entonces, hay que entender que cuando una persona rompe la paz, es como si destruyese el mundo. Aarón representa Gesed, la clemencia, y los levitas, Geburah. Korah deseaba el sacerdocio, que es la derecha para los levitas. Es decir, cuando un levita logra transformar toda su columna izquierda en columna derecha, es decir, logra convertir toda su Geburah en Gesed, estaba listo para ser un Kohen Gadol. Y esta intención de Korah de transformar la izquierda en la derecha le trajo un gran castigo. De igual forma, en pocas palabras, los hijos de Israel, que es en lugar de buscar la conciliación dentro de las dificultades, muchas veces buscan hablar mal del otro y ocasionan discordia como consecuencia del exilio. Entonces, cuando nosotros tenemos una dificultad o una diferencia con alguien, normalmente lo que buscamos es hablar mal del otro. La salida más fácil de esta división que nosotros generamos es generar más división. Y justamente ese es el coraje que todos llevamos dentro. Porque una persona que tiene dificultades con alguien simplemente debería de buscar la paz en muchos sentidos. En términos de esta persona,
en términos del conflicto que me ocasiona entre esa persona y un servidor, y también en cuanto al conflicto interno que me genera a mí mismo. Porque Koraj habló mal de Moshe. Koraj utilizó esa estrategia de hablar mal del otro e intentó dar el sacerdocio a los levitas. Es decir, Koraj le dijo a Moshe: es demasiado para ustedes. Yo creo que también, como todos somos Ben Israel, todos somos hijos de Israel, pues nos corresponde también a nosotros el sacerdocio. Y fue muerto arriba y abajo. Dice que Koraj tomó. ¿Pero qué tomó? Quería tomar algo que no era suyo en el sentido espiritual. La envidia es precisamente querer tomar algo que no te corresponde. Koraj quería un lugar espiritual que no le correspondía a él. Por eso perdió lo que sí era propio. Y nadie más ganó nada. Por eso cuando una persona desea ser como otra, la verdad es que para eso el Creador ya hizo a la otra. No tiene ningún sentido cuando una persona dice eso. Es como si la persona intentase robar lo que no es de él, espiritualmente hablando. Y ahí nadie gana. Quien genera discordia no gana absolutamente nada. Quien genera un pleito, una discusión, no gana nada. Solo genera distanciamiento y repulsión. ¿De qué? ¿De qué genera distanciamiento y de qué genera repulsión? De lo que está arriba y abajo. Genera distanciamiento entre el mundo superior y el mundo inferior. El conflicto es el distanciamiento de la paz. Y ese que genera conflicto genera desacuerdo con su propia condición ante Akadosh Baruj Hu. Es decir, quien genera conflicto lo que hace es separarse de la entidad creadora. Porque uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu es Shalom, que significa paz. Y el mundo no existe sino es a través de la paz. Lo que genera unión, no lo que genera distanciamiento. Y lo que genera unión es el Shabbat. Por eso debemos vigilar que el Shabbat que sea un ejemplo de ese momento de paz. Cuando irrumpimos el Shabbat, cuando llenamos el Shabbat de aspectos que son vanos, estamos generando esa división. Y por eso estamos induciendo un conflicto que se va a manifestar tarde o temprano, va a generar una separación. Me adelanto un poco. Como la mujer es el Cohen Gadol, la mujer es el sumo sacerdote, una mujer que no es ejemplo de paz para su esposo, para su familia, para Shabbat, trae la discordia, la mala boca y como consecuencia también trae exilio para sí misma, para su familia, y ese distanciamiento que genera la mujer a través de generar conflicto en Shabbat, conflicto con su esposo, termina en un divorcio. Así, como ya explicamos, estaba este hombre llamado Tzelofhad. Y Tzelofhad, que era miembro de una tribu, estaba en desacuerdo con el Shabbat. Y estaba en desacuerdo porque, como habían cambiado muchas reglas, no terminaba de comprenderlo y simplemente no lo quería respetar. Por eso fue sorprendido recogiendo madera o árboles. ¿Qué significa que estaba recogiendo madera, leña de árboles? Significa que estaba cortando esta conexión del Shabbat. ¿Pero cuáles árboles? Hacía alusión a los 70 jefes, es decir, dedicarse a lo que realizan comúnmente las naciones paganas, es decir, hacer asuntos paganos en Shabbat, asuntos profanos y no la santidad. Es decir,
Zelofhad lo que hizo es que mezcló lo profano con el Shabbat. No hablamos de cosas profanas ni hacemos cosas comunes en Shabbat. No hablamos de las cosas de la semana en Shabbat, ni hacemos los mismos hábitos que tenemos en los días de la semana en Shabbat. Porque de otra forma es como profanar el Shabbat. ¿Por qué profanar? Porque estamos conectando con un ambiente profano dentro de Shabbat. Shabbat es un día de reprogramación, de introspección, de meditación, de creación, dentro de un plano no físico. Cuando nosotros asociamos el plano físico en Shabbat, estamos generando ese conflicto. Eso también es sustituir la columna derecha por la izquierda. Por lo tanto, quien profana Shabbat también actúa igual que Korah. Por eso la Torah es paz, porque está escrito en Mishlei, capítulo 3, versículo 17, y todos sus caminos son paz. Korah vino a manchar la paz de arriba. ¿Qué significa esto? Que quien irrumpe con temas profanos el Shabbat atrae juicio o fuego para sí mismo y es cortado del pueblo de Israel. Muchas personas que han profanado Shabbat o que generaron un conflicto en Shabbat, después ya no pueden hacer Shabbat. Les viene una situación de familia, de trabajo o situaciones difíciles que ya no les impide, pero que ya nos permite hacer Shabbat. Porque la persona que profana Shabbat se causa a sí misma una muerte espiritual. Por eso después, ese es el reflejo. Literalmente, lo indica aquel que genera desunión a través del conflicto, la separación, la discusión y más en conocimiento de la Torá, proviene del aspecto de Geburah. Es decir, no hay excusa en conocer la Torá y generar esta desconexión más en Shabbat. Explica que Abba e Ima, lo que es Jochma y Binah, son dos aspectos que representan la santidad. Son Kadosh, pero bueno, entendemos que santidad es algo que está del otro lado. Es algo a lo que no llegamos ni siquiera al nivel del pensamiento, sino es más allá del pensamiento. Por eso es del otro lado, Kadosh. Abba e Ima busca elevar los aspectos de los otros tres mundos. Abba e Ima están en Atzilut y buscan elevar los aspectos de Briah, Yetzirah y Asiá. Quien hace esta elevación y unión es exaltado. Es decir, quien une Jochma y Binah con los otros tres mundos, quien hace esta unión en Shabbat y, ¿por qué no?, el resto de los días de la semana, es exaltado. Pero quien, por lo contrario, en lugar de elevarlos, genera un descenso, atrae rigor. Y lo mismo ocurre no solo en Shabbat, también en Yom Tov, en las festividades. Explicamos, es lo mismo para quien no respeta las festividades. Muchas personas empiezan a hacer Shabbat. Yo también, en un principio, decía, Shabbat es para mí un gran reto y hacerlo. Y no le daba la importancia a las fiestas. Pues no, eso también es generar desunión entre los diferentes grados. Repito, quien genera desunión y genera discrepancia ante la paz, literalmente lo dice el Zohar, es separado del mundo. Lo repito, quien no respeta Shabbat, quien no respeta las festividades, lo dice el Zohar, genera discrepancia ante la paz y es separado del mundo. Pero vamos a explicar. Por ejemplo, una persona que tiene un trabajo que le hace romper Shabbat no es más que la manifestación de lo que en sí mismo ha generado a través de generar distanciamiento o discordia entre las personas.
genera separación de sí mismo, de ese proceso espiritual, porque genera separación en los demás. Como Shabbat es el momento de unión espiritual de la persona, y como la persona separa a los demás, genera ese distanciamiento o discordia con los demás, pues entonces como consecuencia el mundo de arriba se separa también de la persona y ya no puede llevar Shabbat. Solo es una manifestación de eso mismo. Porque como Malhut es abajo, Malhut es arriba. Koraj vino a manchar la paz de arriba, que es la Torah. Porque la columna central es llamada Torah, que produce la paz entre la derecha y la izquierda. Por eso fue castigado a través del fuego, del rigor y de la abertura del abismo terrenal, como lo señala la Torah. La sabiduría superior es Abba e Ima, repito, Jochma y Binah. La sabiduría inferior es la que el rey Shlomo llamaba Malhut. Todas esas legiones superiores, se refiere a los mundos intermedios, son invitadas abajo para ser adornadas y elevadas. Dice, a través de la santidad inferior, durante el tiempo que prevalece en el mundo, esas legiones superiores son adornadas y elevadas. Por eso, cuando dice, fueron convocados a la congregación, la palabra convocados en hebreo se dice kriei. Le falta una letra yud, que hace relación a esa falta de sabiduría superior que es Jochma, porque la yud representa Jochma. Por eso, dice, fueron convocados a la congregación, cuando los mandó llamar Koraj, pero falta una yud, es decir, no había sabiduría a nivel de Jochma. Por eso se le unieron y dice, hombres de renombre. Eso lo dice en Bamidbar, capítulo 16, versículo 2. Es decir, esos hombres de renombre es personas que buscaban su propio honor. No dice hombres de Hashem, no dice hombres de Dios. No, eran hombres de renombre, buscaban su estatus. Entonces, hombres de Hashem es Zeir Anpin. Entonces, ellos buscaban su propio honor, no el honor de Hashem. Blasfemaron contra Moshe, que era un gran cabalista, contra Aarón, que era el sumo sacerdote, y obviamente contra el propio Akadosh Baruj Hu. Por lo tanto, fueron condenados a muerte. Porque estos hombres de renombre emergieron de Geburá, que es Malhut. La Geburá inferior, ni siquiera estamos hablando de Geburá en la Sefirot Geburá, no, Geburá de Malhut. Es decir, buscaban sus propios honores dentro del mundo físico, que es separar Malhut de Zeir Anpin. Buscaban ostentar un cargo que no les correspondía. Moshe es el secreto de Zeir Anpin. Lo hemos dicho que Moshe es como una carroza que bajaba toda la sabiduría de la fuente de los mundos superiores. Pero, ¿por qué Moshe les dijo que regresaran a la siguiente mañana? Les dijo, regresen en la mañana. Esto tiene un significado profundo, porque la mañana es el amanecer, es un momento de Gesed. Moshe quería dar la oportunidad a ver si la clemencia de la mañana les hacía cambiar y reflexionar de opinión. Y aclara el Zohar que una cosa es ser santo, Kadosh, y otra cosa es ser puro, Tahor. Santo o Kadosh es el alma y puro es el cuerpo. La congregación de Koraj
venía de un lado puro. Es decir, sí purificaban su cuerpo, pero no venían del lado santo, que es la parte del alma, que es el sumo sacerdote. Por ello, cuando la mujer, cuando la esposa, cuando una pareja induce al conflicto o discusión dentro de su casa y no hay paz, y habla el Zohar específicamente en el caso de la mujer, porque la mujer es ese Cohen Gadol que es el que trae el silencio, la paz, la armonía en la casa, el matrimonio se acaba, puesto que ella es la analogía del sumo sacerdote. Por eso la Torá dice, Hashem mostrará quién es suyo y quién es santo. Qué interesante expresión. Lo que es suyo no es específico, pues son aquellos de Leví. Pero quien es santo, solo el sacerdote y el que hace la paz. Así es que una persona puede ser muy pura, ser muy religiosa, o una persona puede buscar todas las leyes de Nidá, Netilat Yadayim, puede purificar sus manos, su cuerpo continuamente. Pero no es una persona Kadosh, no es una persona santa, que continuamente eleve estos aspectos del mundo de abajo. Solo el sacerdote es el que hace la paz. Por eso, no se puede discernir sino en la mañana, cuando hay Gesed puro. Esa clemencia, ese Gesed, no tolera a todo aquel que está del lado del juicio. Pero el que está del lado del Gesed permanecerá, y esa es la principal diferencia entre un levita y un Cohen. El Cohen sí está en un proceso de estudio, de cercanía con el Creador. Por favor, no se interprete que el levita es alguien malo por el hecho de hablar que es de la columna izquierda. No, el levita es esa persona que está en un proceso muy evolucionado, muy avanzado, para efectos de poder doblegar el juicio. Pero aquel que ya ha transformado todo el juicio en Gesed, ese es un Cohen. ¿Y en qué era probado? ¿En qué fueron probados los levitas que se acercaron? En el incienso. Y explica el Zohar, porque el aroma del incienso se eleva y ata todos los niveles en uno. ¿Qué significa? El incienso es Jochma y es la transformación de todas las malas cualidades a través de la conciencia y la eliminación de las cualidades bestiales. Les recuerdo que el incienso se hacía con las cenizas del animal que era totalmente quemado. Es decir, eran eliminadas las cualidades bestiales de la persona. Ahí fueron vencidos. Korah y sus seguidores no habían terminado de controlar su impulso. En Bamidbar, capítulo 16, versículo 22, está escrito que cayeron sobre sus rostros y dijeron: el Elohim de los espíritus de toda carne. En ese momento, quiere decir que Moshe y Aarón se entregaron a la muerte. Sí está escrito en la palabra espíritus, Rujot, pero Rujot está escrito sin la letra Vav. Por lo tanto, es el Ruach sin la Vav. Es el árbol de la muerte, que es Malhut. Y al caer sobre el rostro, siempre ese es el lado a donde todas las almas son atadas y también de donde las almas se elevan, que es Malhut. Y aquí viene una regla súper importante, súper delicado asunto. Quien pronuncia juicio o sentencia sobre otro, primero tiene que estructurar el pensamiento dentro de sí mismo para poderlo emitir
a aquella persona de la cual habla. Por lo tanto, esa persona primero admite sobre sí mismo esa sentencia o juicio del cielo. Por lo tanto, cuidado. Aquel juicio que emitimos sobre otro viene primero sobre sí mismo. Esto lo explica el Zohar, que los 3 amigos de Job, cuando vinieron a hablar con él y aconsejarle, aún con palabras de verdad, así dice, aún con palabras de verdad, aunque estés diciendo la verdad del otro, dice, no eran palabras para consolarlo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos la verdad de otro para enjuiciarle, no es que le estemos haciendo un favor. Y dice en este capítulo de Job, sino que aún como dolientes de Job, debían aceptarlo primero ellos como juicio para poder transmitirlo. Así es que si vas a hablar algo o enjuiciar a alguien, primero acepta que tú vas a pasar por ese juicio para ti mismo y después ya lo podrías transmitir. Dice, y Eliú había esperado para hablar con Job. Eliú había esperado para hablar con Job. Entonces, ahora sí. La pregunta que hago es, ¿quién tiene ganas de emitir un juicio sobre el otro, aunque sea verdad? Porque dice en Job, capítulo 34, versículo 11, según la obra del hombre, él le retribuirá. De la misma forma, cuando una persona transita por el mundo realizando actos y transgresiones, pecados, digamos, ante Akadosh Baruj Hu, este acto pende, cuelga de él para recompensarlo, pero con juicio, por lo que conforme a cada acto se le pagará. Allí estamos hablando literalmente, quien enjuicia a otro crea un karma para sí mismo. Cuando una persona pone su corazón en algo, es como si su alma fuera atada en el bulto de la vida para ser juzgada en otro juicio. Por ello, conforme a la obra de cada persona, Kadosh Baruj Hu le retribuye y cada uno es sentenciado a juicio conforme sus obras. Entonces, ojo, no es que Akadosh Baruj Hu castiga a nadie, es que nosotros creamos nuestro propio principio kármico. Es un ejemplo el caso del levirato. Cuando el levirato es un caso donde cuando un hombre muere sin dejar hijos con su esposa y tiene un hermano, el hermano está obligado a casarse con la esposa del difunto, con su cuñada, para tener hijos con ella. Y en esencia, uno de los nacidos es la reencarnación de su hermano, quien vuelve a este mundo para poder tener hijos, y de esta forma, el hermano que se casó con la esposa del difunto, redime al difunto. La persona no actúa conforme a lo que mira, que es el difunto, sino actúa conforme a su corazón para redimir a su hermano. Entonces la persona dice, pero ¿cómo me voy a casar con mi cuñada? Es que no me gusta o no me parece correcto. La persona está en ese momento actuando conforme a su lógica y no está actuando conforme a la ley de causa-efecto para poder redimir al hermano. Este que queda vivo debe casarse con la esposa para elevar el alma del hermano. Y no estamos aquí para servirnos a nosotros, sino para efectos de poder, en este caso, hacer algo que nos indica esta regla. Por tal motivo, no se casa con su cuñada por su belleza ni por lujuria, sino por el amor del que murió. Aprendemos aquí, no estamos en este mundo para establecer juicio sobre los errores del otro, sino para redimir, para elevar lo que está por nuestro lado
conforme a nuestro corazón de los demás. En lo personal, defino que es como un médico. El médico no está para emitir un juicio sobre la enfermedad del otro, sino para ofrecer su conocimiento y práctica para tratar de resolver la enfermedad de aquel que está enfermo. Nada más. Por lo tanto, aquel que se casa con su cuñada en el acto del levirato no está poniendo el deseo de su corazón hacia ella, sino la intención de su corazón hacia el muerto, porque el alma de aquel que murió continúa su camino a través del hermano vivo para ser construido nuevamente en este mundo. Por eso la expresión toda carne perecerá unida, de tal manera que su cuerpo y su carne se pudrirán en el polvo. Pero después de esto, el hombre retornará al polvo. Así lo dice en Job capítulo 34, versículo 15. De tal manera que es el renacimiento de la estructura como antes. Está hablando estas frases, de tal manera que su cuerpo y su carne se pudrirán en el polvo y luego el hombre retornará del polvo. Está hablando de un proceso de reencarnación, en pocas palabras. Por lo tanto, el hombre que se casa con la viuda de su hermano, lo que está haciendo es proseguir en un proceso de reencarnación, no un tema de una novela con la cuñada. Explica el Zohar que a diario los actos de la persona son puestos en la balanza de la justicia. Son observados desde arriba y son registrados ante él. Cuando los actos de una persona no son apropiados para el rey, se despierta el enojo y el juicio es activado. ¿Qué es la ira de Akadosh Baruj Hu? Es un mundo donde se cortan las bendiciones y entonces todo es juicio. Por lo que una persona debe ser vigilante de todos sus actos en cada uno de sus días. Y dice, la ira del rey es un mensajero de la muerte. Pregunto, ¿en verdad Akadosh Baruj Hu se enoja? Claro que no. Es simplemente que la justicia, que es la difusión de los secretos del cielo, cuando la persona no actúa en la difusión de dicha sabiduría, sino que es discordante con la misma, es discordante con el sistema creador. Sus actos no corresponden, generan una desconexión y entonces despierta juicio sobre el que es el mecanismo correctivo para que regrese al buen camino. Esa desconexión que genera es buena, porque viene juicio, nos hace cambiar, reflexionar, cambiar nuestras actitudes y regresar al buen camino. Por eso es que inmediatamente a este párrafo, donde se habla de esta desconexión, el Zohar dice, pero un hombre sabio la apacigua. Esa es, ¿apacigua qué? La ira del rey. Es decir, mientras esa desconexión permanece, llamada ira, no hay bendición. Lo que despierta esa desconexión son acusadores que prevalecen en el mundo. Y la ira es inminente. Es como, explica el Zohar una historia, pues un tanto graciosa. Dice, es como un rey que está enojado con sus servidores. Envía a un oficial para que lleve a cabo justicia. Eso es lo que pasa. Pero después llega un hombre que es del agrado del rey, le habla al rey y el rey ya no está enojado, se aplaca. Entendemos que entonces quien lleva a cabo el correctivo no es Akadosh Baruj Hu, es esta entidad llamada Elohim, es el oficial, es el juez que aplica ese juicio. Pero, dice, cuando el amado del rey, que sería el justo, el sabio, llega y le empieza a hablar al rey,
El rey se contenta. Y entonces el policía, el juez, le ve la cara feliz al rey y se va. Ya no lleva a cabo la sentencia. Así actúa el sabio con Akadosh Baruj Hu. El incienso, la Ketoret, es un instrumento que genera unión arriba y abajo. Apacigua la ira, aumenta la paz en el mundo y ata el nudo de la fe. Así lo dice el Zohar. Dice, es el ungüento y el perfume que regocijan el corazón. Eso está en Mishlei, capítulo 27, versículo 9. Es decir, la Ketoret representa la Sefirá Jochma, pero es que Jochma viene de Keter. Y Ketoret tiene raíz en Keter. Es decir, limpia y apacigua la ira y la compasión es despertada. Y viene un secreto muy bonito que vale la pena comprender. El Zohar hace la diferencia entre los levitas y el sacerdote. Dice que todo lo que está asociado al sacerdote está hecho en un suspiro secretamente, mientras que el discurso y las actividades de los levitas están en la revelación del cántico y la revelación de secretos. Dice que el vino es para alzar la voz, para el cántico y la revelación de secretos. Vamos a comprender. El vino se refiere al sod, los secretos. Los levitas son comparados como los cabalistas, que son los que se dedican a estudiar y elevar mediante el estudio de los secretos, igual que la palabra shir, cántico, que significa secreto. Los levitas provienen del lado izquierdo, porque están conectados al juicio. Sin embargo, dice, las palabras del sacerdote no son habladas abiertamente, porque provienen de Gesed, de la clemencia. Son en silencio. Y dice, la izquierda es atraída a la derecha. Es decir, los juicios son suavizados. Dice, a través del incienso que es hecho en secreto, en silencio. Lo más sutil y refinado que cualquier cosa que es Binah. Y sabemos que Binah es el Shabbat, donde en la meditación que se actúa desde Shabbat, todos los juicios son dominados. El juicio se va. Ese es el sacerdote, que no conoce los secretos, sino que usa, dice, las vasijas sagradas. ¿Qué son las vasijas sagradas? Son las letras hebreas, los nombres de Dios que son trenzados con esas letras. Dice que esos utensilios eran cubiertos por un velo en el tabernáculo, que bajaban la cortina. Se refiere al mundo de Atzilut, donde no podemos ver a través de los 5 sentidos, hay un velo, sino que se requiere la quema del incienso. Dice el Zohar, porque la quema del incienso es interior, porque es de lo más interior, es el secreto del sacerdote. Es decir, la Sefirá Jochma es la meditación. Y la meditación sale del interior, en silencio. Ahí es donde se utilizan las vasijas sagradas. Y hay que traspasar el velo de los 5 sentidos. Eso es precioso y vale la pena entender lo que significa toda esta metáfora de los levitas y los sacerdotes. Dice entonces, el sumo sacerdote separó entre los vivos y los muertos. Cuando se ocasionó este desastre de Korah, dice que el sumo sacerdote estaba en medio de los vivos y los muertos. Es decir, el sumo sacerdote es el que une los dos mundos, el que conecta con el árbol de la vida y que conecta con el árbol de la muerte. Por un lado, con el alma,
y por el otro está asociado con su cuerpo, el mundo físico. Pero en todo momento tiene poder arriba y abajo. Y genera paz arriba y genera paz abajo. La izquierda está incluida en la derecha. Y así prevalece la derecha en el templo. Es decir, ese que tiene Gesed prevalece sobre la izquierda. El sumo sacerdote es quien hace la paz. Por lo tanto, Koraj, por definición, al traer la discordia y la división, podía ser un levita, es decir, podía conocer los secretos y estudiarlos. Podía tener dinero y gran sabiduría. Podía tener honor, renombre, pero no podía ser el sumo sacerdote, pues cortó el nombre de Dios llamado Shalom, que es la paz, que es la unión de los dos mundos. Rabí Eleazar, hijo de Rabí Shimon bar Yochai, le dice a su padre: ve la vida con la esposa que amas todos los días de tu vida, de tu vanidad. Esto está en Kohelet, capítulo 9, versículo 9. Yo creo que es un versículo muy reconocido, muy popular. Repito nuevamente: ve la vida con la esposa que amas todos los días de la vida, de tu vanidad. Palabras del rey Shlomo. Esto significa que la persona debe incluir la vida del árbol de la vida, que es Zeirampín, en este lugar que es Malhut, llamado mujer o esposa. Entonces no está hablando de una frase romántica que incluyas la vida con la esposa que amas de los días de tu vanidad. No, lo que está diciendo es que Malhut, que es la vanidad del mundo físico, debes atar el árbol de la vida, que es Zeirampín, en este lugar llamado mujer o esposa, que es Malhut. No debe desunirse Zeirampín de Malhut. De eso está hablando el rey Shlomo. No puede ir solo. No puede ser un mundo exclusivamente en la materialidad. Así como la medida del día va con la noche. Zeirampín es llamado día y Malhut es llamado noche. Pero lo que significa esa frase es el secreto de la iluminación de Jochma que solo se revela en Malhut. Esto es impresionante. Este mundo físico, a través de la meditación, en este mundo, es que nosotros logramos revelar la sabiduría que proviene de Jochma. De ahí la frase: en todos tus caminos reconócelo. La palabra reconócelo, en hebreo, daehu, el vocablo da, de daehu, es conocer. Se refiere a Jochma. Y entonces dice, da, vavhei, conoce, vavhei. Vav es Zeirampín y Hei es Malhut. Por lo tanto, en todos tus caminos reconócelo, reconocer a Dios, es conectar con la Sefirá Jochma, con la Vav de Zeirampín y la Hei de Malhut. Eso es reconocer a Dios. Es reconocerle y darle su lugar en todos los mundos. Y viene con esto otra frase del rey Shlomo. Dice, lo que encuentre tu mano para hacer, hazlo con fuerza, porque no hay obra ni ingenio. Vean qué frase más simplista. Lo que encuentre tu mano para hacer, hazlo con fuerza, porque no hay obra ni ingenio. Esto está en Kohelet, capítulo 9, versículo 10. Y parece una frase muy simple. Entonces pregunta el Zohar, ¿cómo es que el rey Shlomo, el hombre más sabio que ha existido, pudo haber expresado una frase tan simple? Vamos a interpretar. Lo que encuentre tu mano para hacer, hazlo con fuerza, significa que una persona necesita incluir la izquierda en la derecha
es decir, suavizar juicios. La izquierda es juicio. Fuerza es la derecha, porque está escrito en Shemot capítulo 15, versículo 6, tu diestra gloriosa es en poder. Entonces, como la diestra es gloriosa en poder, a eso se refiere a fuerza, a la derecha. El que hace esto morará dentro de él en este mundo y lo reunirá con él en el mundo por venir. Significa que Akadosh Baruj Hu, cuando la persona hace esto de incluir la izquierda en la derecha, es decir, aquel que lo que hace es mitigar el rigor, el conflicto con clemencia, el Creador habita en este mundo dentro de él y se reunirá con él en el mundo por venir. Explicamos que la derecha es Yud-Hei y la izquierda es Vav-Hei. No puede ir separado. El que no aprende esto, explica el Zohar, que al momento de su muerte recibe una dura rectificación, puesto que allí no hay sabiduría alguna. No hay obra ni ingenio. A eso se refiere, que no hay sabiduría. Por eso dice el Zohar que la persona diariamente antes de dormir debe hacer un recuento de sus errores del día y pedir compasión de ellos, porque en el momento de dormir es el árbol de la muerte que prevalece en este mundo y todos perciben al dormir el sabor de la muerte. Por eso dice, es bueno observar sus errores y confesarlos, a sí mismo, al Creador. De hecho, hacemos este recuento cuando hacemos el Ribono Shel Olam, esta oración que hacemos en la noche, antes de dormir, porque contiene este recuento en el Vidui. Y el Vidui lo que hace es que pone en orden aquello que hicimos durante el día. Y está incluido en la continuación del Ribono Shel Olam antes de dormir. Por eso debemos continuamente esforzarnos más y más en la sabiduría, para no tener esos errores y conocer más a Kadosh Baruj Hu. El que se esfuerza por saber no está en el Sheol, no está en este proceso de rectificación cuando se va de este mundo. Al contrario, el que se preocupa por conocer más y más, dice el Zohar, será encontrado en lo alto, donde hay muchas luces, velas y cosas deliciosas están presentes. Dice el Zohar, son los justos que ascienden al Gan Edén. Y el Zohar explica el secreto de la frase. Y el levita, él, hará el servicio de la tienda de la asamblea. Ojo con la redacción. El levita, él, hará el servicio de la tienda de la asamblea. Eso está en Bamidbar, capítulo 11, versículo 23. Pero analicemos de acuerdo con la explicación anterior, comprendiendo la función del levita. La explicación de esto está en la frase de Yeshayá, Isaías, capítulo 40, versículo 22, que dice, Él es quien se sienta en el círculo de la tierra. Se refiere a que cuando Akadosh Baruj Hu creó el mundo, se levantó el mundo conforme a su deseo. Lo creó con la Torá. Ojo, entendamos que este mundo funciona conforme a las leyes de causa y efecto que están en la Torá. Es el manual de uso. Y dice, por medio de por medio de la Torá, el mundo se perfeccionó. ¿Por qué dice esto? Porque era un mundo con muchas carencias de sabiduría. Había oscuridad, se refiere a falta de sabiduría. El lado izquierdo prevalecía en el mundo, porque la Torá es la sabiduría del universo. Aquel que la comprende es como si fuera un sabio, un artífice del universo. El levita es el que restaura la izquierda y vuelve a inundar ese espacio faltante con su sabiduría.
hasta que ese grado no es perfeccionado abajo, no se perfeccionan de igual forma los grados de arriba. Por lo tanto, muchas veces nos preocupa por qué no nos salen ciertas cosas, y es porque no nos hemos perfeccionado abajo, no logramos ese perfeccionamiento tampoco arriba. Así fue el caso de Adán. Hasta que él no se perfeccionó en los grados superiores e inferiores, entonces ambos grados fueron perfeccionados. Dice aquí que todos los demonios que quedaron de la generación de Adán querían tener un cuerpo para ellos. El mundo fue dejado justamente por esa razón de forma imperfecta. Porque cuando los hijos de Israel se perfeccionaron, los levitas fueron inmediatamente colocados del lado izquierdo. Es decir, hicieron esa corrección del lado izquierdo. Sin embargo, cuando el mundo se perfeccionó, ellos, los demonios, no recibieron un cuerpo. Y eso genera una gran envidia. Fue a causa de los levitas que esa mancha fue perfeccionada, dice el Zohar. La izquierda fue unida a la derecha y entonces fue restaurada. Por ese motivo, los levitas, aquellos que vienen del lado izquierdo, no estoy hablando en el sentido religioso, sino en nivel de vida, aquellos que vienen del lado izquierdo, del mundo común, del rigor, tienen que ser limpiados, pues ellos perfeccionan el mundo cargando el arca. Eso es lo que hacían los levitas, cargaban el arca. Es la carga de llevar el tabernáculo. Es aquel que sabe llevar la relación conyugal, que sabe elevarla a otro nivel, no a degradarla. Cuando la Torá dice, el levita, él, hará el servicio, se refiere a restaurar la izquierda de arriba. Porque la palabra él se refiere al anciano, a Tikyomin. Esto es Keter. Porque la restauración llega hasta Keter. Porque el levita está comprometido con la Torah y con las mitzvot, los preceptos. Ellos hacen la corrección continuamente de la izquierda, que es lo que unifica las dos columnas continuamente para volverse uno. Por ejemplo, nosotros vamos al baño, hacemos nuestras necesidades, pero inmediatamente lo que hacemos es elevar ese evento. De aquí vemos la gran responsabilidad que tienen los cabalistas. La columna izquierda es Elohim. La columna derecha es Yud-Ke-Vav-Ke. La unión de ambos es lo que apacigua el juicio. Y eso es un Yihud. Eso es un nombre de Dios combinado, que es la mezcla de Yud-Ke-Vav-Ke con Elohim, que es Yud-Alef, Hei-Lamed, Vav-Hei-Hei, Yud-Mem. Esa es la unión de la columna izquierda y la columna derecha. Eso es lo que apacigua el juicio. Entonces entramos en el capítulo de Raya Memná, pastor fiel. Y vamos aquí a adentrarnos en temas súper complejos. De hecho, los voy a explicar, pero vale la pena escucharlo varias veces porque es sumamente técnica esta parte. Raya Memná, pastor fiel, es decir, Moshe Rabenu, que se presenta de forma telepática a Rabbi Shimon Bar Yochai, nos habla del propósito de redimir el primogénito. Dice la Torá, todo lo que abre la matriz en toda carne, y el primogénito de las bestias impuras redimirás. Repito, todo lo que abre la matriz en toda carne, y el primogénito de las bestias impuras redimirás. ¿Redimir el primogénito de las bestias impuras? ¿Voy a rectificar a una bestia impura? Esto está en Bamidbar, capítulo 18, versículo 15. Dice el Zohar, ¿qué sentido tiene hacer la redención de una bestia? Por ejemplo, un asno. El Zohar explica
es la redención de uno mismo. Redimir el primogénito es el equivalente a saber dominar y controlar el impulso bestial o animal que reside en la persona. Quien no redime su nefesh, ruach y neshama, está destinado a reencarnar en este mundo, como lo dice en Job, capítulo 33, versículo 25. Regresa a los días de tu juventud. Eso se refiere, vuelve a reencarnar, porque todavía eres muy joven, eres muy impulsivo. Que aprendamos todos esta lección tan difícil. Y a volver a recibir su nefesh, su ruach y su neshama. Volver a experimentar la película otra vez. Desgraciadamente, sin el conocimiento de la Torah, esto ocurre continuamente en las personas. Y se repite, y se repite, y se repite. Y los mismos problemas de familia, las mismas separaciones, los mismos disgustos, los mismos problemas con los hijos, se repiten generacionalmente. Dice el Zohar, qué alegría haber aprendido al respecto, qué alegría haber aprendido todo esto para poder actuar con respecto a esta enseñanza. Por tal motivo, dice que quien se atrae la Shejina, eso es quien se asemeja a la mujer virtuosa. Dice, es como una mujer que se ocupa de los asuntos domésticos, pero no habla de la casa, sino que sus asuntos domésticos es ocuparse de sí mismo y de su sabiduría. La casa de un hombre es su esposa, a eso se refiere metafóricamente. Dice el Zohar, el hombre debe cambiar a una esposa mala por una buena. Es decir, esta que es la Shejina que reside en uno tiene que cambiar ese espíritu negativo dentro de uno por uno bueno. Dice, tiene que cambiar esa esposa y redimirla del mal y darle ese valor. Es una mujer invaluable. Una mujer virtuosa es una corona para su marido. Esto lo dice en Mishlei capítulo 12, versículo 4. Y mujer virtuosa, ¿quién puede hallarla? La frase muy famosa de Mishlei, capítulo 31, versículo 10. Se refiere a la Shejina. Quien se ocupa de su alma, de su sabiduría, recibe una recompensa invaluable. Esa es la esposa, esa es la mujer virtuosa. Pero quien peca contra ella, recibe castigo inimaginable, dice el Zohar. ¿Qué es la Shejina? Es la Sefira Malhut. Es la gota de semen. Dice, hay que rescatarla del control del otro lado. ¿Por qué se liga esto con el tema del primogénito? Porque hay que liberarla del primer impulso. Por eso tenemos una serie de preceptos, explica el Zohar, para evitar transgreder la Shejina. Cada precepto tiene un valor en este mundo. Y la rescatamos poniendo los tefilín, con el Shabbat, con los Yom Tov, con la Brit Milá, la circuncisión, con la Torá, con las mitzvot. Todo esto nos mantiene apegados a ellas. Y entonces es Akadosh Baruj Hu el que se encarga de redimirla. Es decir, es Akadosh Baruj Hu cuando la persona se esfuerza en cada uno de estos elementos que se encarga de redimir el alma de la persona. A eso se refiere. Porque requiere un rescate, como lo narra en el sentido literal la Parashá. Habla de rescatar la Shejina.